Ayer dieron el último adiós en la Catedral de San Cristóbal Chiapas al obispo Samuel Ruiz, emblemática personalidad eclesiástica de la opción preferencial por los pobres. Don Samuel sostenía en 1993 que las privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio son instrumentos que necesita el capitalismo para seguir avanzando en beneficio de los más fuertes, tanto nacionales como extranjeros. De ahí que cuando ocurriera el levantamiento armado, no sorprendiera demasiado la empatía entre la diócesis de San Cristóbal y el discurso radical del EZLN. Dicho lo anterior, es necesario señalar el papel fundamental que jugó la diócesis y en particular don Samuel, primero para mediar en una mesa con los representantes del gobierno federal y los comandantes del EZLN, y segundo, para contribuir decididamente en un proceso de diálogo y negociación cuyos resultados más importantes fueron, más allá de protagonismos, desavenencias y hasta rupturas, el de hacer callar el lenguaje de las armas y el de abrir el espacio para el reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos indios de México. Dicen quienes lo conocieron cercanamente que la principal enseñanza de don Samuel se ubica, sin embargo, en su pedagogía indígena, por así llamarla. Antes que la palabra se pusiera de moda, el obispo hizo lo que estuvo a su alcance para empoderar a los indígenas, convencido de que en la medida en que el indio asumiera roles que los mestizos tenían, más cerca estaba de lo que él llamó un proceso liberador. Don Samuel avanzó hacia la construcción de una pastoral en la que los sacerdotes tradicionales fueron sustituidos por los diáconos indígenas, involucrándose cientos de miles de ellos en la tarea de dirección de la famosa teología indígena tan fuertemente combatida por el Vaticano. Postulaba que el apoyo al pobre es el único potencial de cambio. Ellos son los que habrán de transformar la Iglesia, el Estado y la sociedad toda, decía. Y fue sin duda consecuente con esta visión. El balance de la labor del obispo Samuel Ruiz no puede disasociarse del balance de lo que significó el movimiento zapatista y su impulso a trascendentales transformaciones, al menos en tres ámbitos: el reconocimiento legislativo de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el nivel nacional como en numerosos estados de la República, Oaxaca entre los primeros. 2. La aceleración de los cambios políticos concretados finalmente con la reforma constitucional de 1996. 3. Una nueva percepción sobre el papel y los alcances de las políticas sociales en comunidades indígenas. En contraparte, no pueden dejar de señalarse los puntos grises de lo que inauguró el 1 de enero de 1994. El nuevo prestigio de la violencia y de sus portadores, cuando el conjunto de las fuerzas políticas del país parecía avanzar hacia el consenso de que solo las transformaciones legales, pacíficas, tendrían legitimidad. Otro, la relevancia alcanzada desde entonces por el discurso profético, mesiánico, maximalista. Los cuadros bipolares que nos pintan todo blanco o todo negro, sin espacio para los tonos grises, las mediaciones, los puntos intermedios, como ocurre en los países civilizados. Con todo, y se esté de acuerdo o no con la actuación del obispo, hay que resaltar que la de don Samuel fue una vida plena, signada por la congruencia y por la dedicación al bienestar de los indios de Chiapas y de México.